Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Muy buenos días, reciban todos y todas. Gracias por sintonizar su programa Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. Un programa con comentarios y análisis desde los intereses comunes de todos y todas. Como mejor, la Asociación de Educadores Veragüenses lo sabe hacer. Les habla su servidor y amigo, el profesor Juan José de la Lastra, secretario general de la asociación. De esta manera iniciamos con una agenda muy nutrida y con temas muy relevantes del acontecer educativo, social, gremial y por supuesto todos esos comentarios que han hecho noticia durante las semanas. La AEB en el 2019 reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, por la transparencia, por un país democrático y de derechos para todos y todas. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Nuestro directorio AEB Los Santos sigue firme en la lucha de los problemas de nuestra provincia. Tal es el caso, el problema de la Escuela La Colorada, en la cual una niña de 9 años contrae meningitis. Nuestro directorio se dirige a las instalaciones del Meduca Los Santos, en el cual vemos que por parte de la dirección regional no nos hacen caso a las notas que se le dirigen por parte de nuestro directorio y a la vez por parte de los docentes de este plantel. Hacemos un llamado a las autoridades a que respondan, ya que este caso es un caso que atenta contra la salud de todos los estudiantes, también de los docentes y del personal administrativo. Saludos compañeras y compañeros, agremiados y no agremiados, público en general, comunidad educativa que escucha su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. En esta ocasión, nos vamos a referir a diversos temas. El primero, recordando como representante sindical las fechas importantes para aquellos docentes que están elaborando en áreas de difícil condición laboral, puesto que ya se está en ese proceso del concurso de traslado para que estén atentos. También vamos a tratar el tema de la convocatoria de elecciones, tal cual así lo aprobó y lo pidió la Asamblea General Ordinaria el 16 de marzo. También vamos a darle un informe acerca de reunión con la ministra de Trabajo designada y vamos a darles a conocer el cronograma de elecciones. También en el aspecto gremial algunos otros puntos que vamos a señalarles para que haya una claridad de alguna manera frente a la situación interna que vive la Asociación de Educadores Veragüenses por la intervención, por la invasión del régimen político corrupto que con miembros aliados a nuestra organización han creado esta situación a nivel interno de la AEB.
Como le decíamos en primera instancia, pues recordarle a los compañeros y compañeras que laboran en las áreas de difícil condición laboral. Desde mayo inició este proceso de traslado, este concurso, que entonces se va acercando la fecha que deben estar pendientes, porque se ha de hacer la publicación por parte de lo que es la Dirección Nacional de Recursos Humanos a través de la web, para que haya entonces la participación online de los compañeros y las compañeras a partir entonces del jueves 25 de julio hasta el viernes 2 de agosto. Repetimos, jueves 25 de julio al viernes 2 de agosto. Todas y todos los docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral a estar pendiente a la publicación y participación que se abre, pues para entonces accesar a través de la página web del Ministerio de Educación, para que puedan entonces seleccionar las vacantes que les sean de mayor beneficio para trasladarse. Posteriormente, pues se dará lo que es el periodo de reclamos, que contempla de lunes 5 a el miércoles 7 de agosto. Repetimos, el periodo de reclamos sería del 5 al 7 de agosto. Esto es para aquellos compañeros y compañeras que de algún modo no se le esté registrando o no le aparezca registrado los años de servicio, ya que este tipo de traslado se da por la mayor antigüedad que tengan en el área donde están laborando de difícil condición laboral. Así que a estar pendientes, compañeros y compañeras, y luego pues de pasar por otros pasos, de dar otros pasos en este periodo de traslado o otras fases en este periodo de traslado, un proceso pues que ya ha sido publicado en su cronograma por parte de la Dirección Nacional de Recursos Humanos. Entonces se debe dar la publicación de los seleccionados una vez se ha pasado por esas diversas fases luego de los reclamos, y esa publicación de los seleccionados debe hacerse según este cronograma del viernes 30 de agosto al lunes 2 de septiembre. Repetimos, la publicación de los seleccionados debe hacerse según el cronograma correspondiente y publicado por el Ministerio de Educación del viernes 30 de agosto al lunes 2 de septiembre. La toma de posesión entonces se daría del martes 3 de septiembre a el lunes 9 de septiembre. Así que, compañeras y compañeros que laboran en estas áreas de difícil condición laboral, estar pendientes, puesto que la fecha es 25 de julio. Del 25 de julio a el 2 de agosto será el periodo para que puedan participar online, es decir, a través de la página web del Ministerio de Educación, para poder entonces accesar a las distintas vacantes que les sean pues de mayor beneficio según el área donde están ubicados, para entonces poderse trasladar. Pendientes entonces la fecha más próxima para que estén alerta a entonces ser parte de este proceso de concurso de traslado. Compañeras y compañeros, pronto está por llevarse a cabo las elecciones 2019. Esto a raíz de las denuncias de irregularidades, de violaciones al estatuto e incumplimiento de una serie de requisitos que se dan en el proceso de elecciones 2018. Esta situación se da a raíz de que la Asamblea General Ordinaria del 16 de marzo, una vez se hace público o se da a conocer lo que es el informe de la Comisión Especial de Investigación por las diversas denuncias realizadas por miembros del Comité Electoral que renunciaron a raíz de esas irregularidades, y que adentro de este comité o dentro de este comité a nivel interno denunciaron que estas irregularidades no podían continuar, o llamaron la atención al resto de los miembros y no lo hicieron. Estos antecedentes es sumamente importante que ustedes lo conozcan, compañeros y compañeras. Ya en otros programas y en otros espacios hemos estado pues haciendo este relato, dando a conocer estos antecedentes, porque es nuestra organización. Cada uno
cada una de los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses tiene que ser muy celoso, tiene que ser muy defensor de que nuestra organización siga siendo lo que ha sido hasta este momento, antes de que intervinieran, antes de que invadieran y se tomaran en este proceso electoral el régimen político corrupto, esa transparencia, esa integridad de nuestra Asociación de Educadores Veragüenses. Tienen que conocerlo porque en manos de ustedes está el luchar para devolverle la imagen a la organización, para que nuestra organización siga siendo esa organización con fortaleza y con autoridad moral y política, para poder reclamar a las autoridades, a los gobiernos, exigir transparencia, exigir que se cumplan políticas públicas o que se hagan políticas públicas para que haya una calidad del derecho a la educación, o para que el derecho a la educación se dé con calidad. Es importante, compañeros y compañeras, hacerle mención nuevamente de estos antecedentes, puesto que en ese proceso, entre las irregularidades que denuncia uno de sus miembros, que renuncia porque sus planteamientos, advertencias, consideraciones y recomendaciones que hizo en el momento frente a incumplimiento de requisitos y del estatuto y del reglamento electoral, no se hizo caso. Entonces están entre esas irregularidades el hecho de que no se cumplió con los requisitos como nómina para poder llevar a cabo este proceso electoral o para participar en el proceso electoral. Frente a los reclamos que se hicieron como participantes de nómina, el comité electoral pues no resolvió las impugnaciones. Además de eso, continuó con un proceso sin hacer las correcciones que debían hacerse dentro de las fases que no se cumplieron. Aparte de esto, las denuncias, la renuncia de uno de los miembros del comité, que hace un informe acerca de las irregularidades que se dan en este proceso y que llama la atención al resto de los miembros de dicho comité electoral. La actuación de los coordinadores responsables de los consejos directivos provinciales frente a estas irregularidades denunciadas, y que hacen el llamado, hacen el planteamiento a quien en ese momento fungía como secretario general encargado, que era el señor Abundio Concepción Lam, y que hizo caso omiso a las sugerencias, a las recomendaciones que en ese momento presentaron los miembros responsables, pues los coordinadores de los diversos directorios a nivel nacional, y que incluso entregan resoluciones haciendo propuestas frente a estas irregularidades. Se lleva a cabo un proceso electoral en conocimiento tanto por el comité electoral como por el secretario general encargado en ese momento, el señor Abundio Concepción Lam, y de esta manera se violenta el estatuto, se violenta e incumple el reglamento, y por supuesto también se incumple con la transparencia que ha caracterizado nuestra organización, con los objetivos de nuestra organización, y aparte de eso también el irrespeto hacia ustedes, compañeras y compañeros agremiados, que se deben de parte de quienes aspiran a estar al frente de nuestra organización, la transparencia, el cumplimiento. Porque si nosotros les exigimos a las autoridades, a las diversas instituciones y a cualquiera que violenta los derechos de los ciudadanos panameños y que usufructa con el patrimonio del Estado, asimismo nosotros también estamos obligados a cumplir con el estatuto, con las reglamentaciones y con, por supuesto, los principios que están establecidos en dicho estatuto. A raíz de esto, pues con estos antecedentes planteados, entonces, una vez presentado el informe por la comisión que se escoge luego de que termina este periodo de el señor Abundio Concepción Lam, encargado de la junta directiva, al entrar pues la junta directiva completa, entonces se plantea una vez los directorios nuevamente exigen entonces que se haga una investigación con respecto pues a todas estas irregularidades y violaciones al estatuto y al proceso electoral. Una vez se decide con la junta directiva ya en pleno escuchar y tomar las recomendaciones que hacía entonces los responsables de directorio, entonces se lleva a cabo pues este proceso, y una vez presentado esto a la asamblea decide ante este informe
que se anulen las elecciones del año 2018 por todas esas irregularidades e incumplimientos y violaciones, y que se entonces aprueba que se hagan nuevas elecciones. Por esta razón, entonces, para poder llevar a cabo esto, la propia Asamblea, a través de resolución, le extiende el periodo de administración a el profesor Juan José de la Lastra, para que puedan llevarse a cabo pues este proceso nuevamente. Importante entonces para nosotros que ustedes tengan conocimiento de que ya existe un nuevo comité, de que se ha hecho todo un calendario para que se lleve a cabo este proceso electoral, y pasamos entonces a darles a conocer las diversas fases y las fechas correspondientes a cada uno. Del 17 de junio al 17 de julio, inscripción de nóminas. Del 18 al 23 de julio, la revisión y verificación de documentación entregada por las nóminas. Del 24 al 29 de julio, la fase de corrección o sustracción de nómina. Del 30 de julio al 1 de agosto, el periodo o fase de impugnación de nóminas. Del 2 al 3 de agosto, la oficialización de nóminas e inicio de proselitismo. Finalización del periodo de propaganda, 29 de agosto a las 7 a.m. Proceso de votación, 30 de agosto. De esta manera, compañeros y compañeras, nos queda invitarles a que frente a esta situación a nivel interno, una vez se llevan a cabo las elecciones del 2018, por encima de las advertencias realizadas, las recomendaciones, las denuncias y todo tipo de procesos que se levantan por todas las irregularidades, incumplimientos y violaciones que se dan, entonces este grupo que lleva a cabo este proceso con visos de corrupción y falto de todo tipo de transparencia, entonces se toman o secuestran las cuentas de la Asociación de Educadores Veragüenses en el mes de enero, sin esperar la ratificación o la instalación como tal. Lo establece el estatuto de nuestra organización, establece que las nuevas juntas directivas, después de una fase de elección o proceso electoral, deben instalarse en la Asamblea General. Pues no esperaron a la instalación en la Asamblea General, puesto que sabían que no habían cumplido con los requisitos, sabían que habían llevado a cabo un proceso electoral violando el estatuto de la Asociación de Educadores Veragüenses y cometiendo una serie de faltas a el mismo y también al reglamento de elecciones. Una vez pues se toman las cuentas de la Asociación de Educadores Veragüenses, pues prácticamente se toman a la fuerza la asociación, las instalaciones de la Asociación de Educadores Veragüenses, y no permiten que el profesor de la Lastra pueda cumplir con su periodo tal cual es establecido por estatuto, que son 2 años, desde marzo que toma posesión hasta marzo cuando se instale una nueva junta directiva, si se llevaba a cabo un proceso electoral. Entonces, compañeros y compañeras, esta situación que se ha dado en nuestra organización requiere urgentemente de su participación a través de este proceso electoral. 30 de agosto es esa fecha importante en que todas y todos los miembros de nuestra organización deben asistir de manera responsable a las urnas, depositar ese voto por las nóminas que se presenten, que se inscriban, y de esta manera devolverle a la Asociación de Educadores Veragüenses la imagen de transparencia que siempre ha tenido, para que siga luchando contra la corrupción del régimen político corrupto. Aquellos y aquellas que tengan interés de formar nóminas, pues recordar que la inscripción de las mismas inicia el 17 de junio o inició el 17 de junio. De esta manera, pues importante, compañeras y compañeros, que hagamos de esto una verdadera democracia con una participación transparente y cumpliendo con el estatuto y la reglamentación del proceso electoral. Compañeros y compañeras, la democracia solamente es posible cuando nosotros participamos y también cuando nosotros reclamamos que se cumplan con las legislaciones, con las reglamentaciones. Nadie que no cumpla con la ley ni con las reglamentaciones puede estar al frente de nuestra organización. Por esa razón es importante que, una vez teniendo conocimiento de que el régimen político corrupto, es decir,
el gobierno que en este momento está administrando y que faltan pocos días para que salga, pues interfiere en nuestra asociación, la invade y lo hace a través de estos miembros de nuestro gremio que se prestan para llevar a cabo este proceso no transparente, este proceso con visos de corrupción. De manera que está entonces ahora en manos nuestras, compañeros y compañeras, el limpiar este proceso, depurarlo y devolver la transparencia al mismo a través de ese voto el 30 de agosto. Esto pues son los detalles, informe y datos pues a conocer que ustedes deben pues tener a mano para que de esta manera sigan informándose y tengan claridad en lo que está ocurriendo a nivel interno de nuestra organización. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con la ministra de Trabajo designada, puesto que ya durante el periodo de la Junta Directiva 2017-2019 se alertó de lo que fue el proyecto 500 y 511 que busca lo que es la regulación de las relaciones colectivas en el sector, en los trabajadores del sector público. Planteado de esta manera y luego de ver el contenido de la misma, allí se establece legalización o no de las huelgas de acuerdo a cómo así lo considera pues el gobierno que esté en turno. Aparte de esto, también hay una serie de regulaciones y procesos que son más bien del el sector privado, porque se toma el código de trabajo y se plasma tal cual en este proyecto, razón por la que en ese momento pues la administración de la Junta Directiva 2017-2019, al conocer este contenido, alerta a los directorios, a los miembros de directorios, alerta a los diferentes miembros de nuestra organización a través de congresos, a través de foros y también a través de la participación que se da en la Asamblea Legislativa cuando se da los periodos de debate, porque en el primer periodo, en la primera fase o el periodo de primer debate, no se dio participación ampliamente a todos los trabajadores o grupos de trabajadores del sector público. Solo un sector lo hizo y en un solo día se aprobó pasarlo a segundo debate. En el segundo debate estuvimos presentes y allí se hizo el planteamiento a los diputados con respecto a esto, pues se obliga a ser sindicato para poder tener derecho a hacer una huelga o llegar a algún tipo de negociación con el patrono de las distintas instancias o de las distintas instituciones donde haya sindicato. Y otra serie de situaciones que realmente no son competentes o no son apropiadas a la realidad, particularidad de las diversas profesiones que existen en los diversos grupos de trabajadores del sector público. Compañeras y compañeros, esta reunión pues sumamente importante porque se quedó en un segundo debate, se hizo propuestas de ampliar esta discusión y que se pudiese generalizar los derechos a todos los trabajadores panameños. Sin embargo, no se quiso ampliar el debate, logramos que se bajara a una subcomisión, no se llevó a cabo el proceso como debía ser. Al final, pues se hace una propuesta de que se excluyan a los trabajadores que no quieren o que después de haber hecho el análisis pues ven claramente que el problema no es ser sindicato o no, el problema aquí es que se respeten las profesiones, que todos los trabajos tengan los trabajadores de las diversas tareas o labores o artes se les reconozca sus derechos y más allá, que hayan las instancias correspondientes, los espacios adecuados para que se puedan ventilar los distintos conflictos individuales o colectivos que se dan en la relación laboral del sector público, así como ocurre en el sector privado. Por esta razón es que se lleva a cabo pues esta reunión con una amplia participación de sectores laborales públicos. Hay un compromiso pues de la ministra con respecto a los derechos de los trabajadores del sector público ya pues adoptados y queremos aprovechar la oportunidad para denunciar pues que en sí hay una estrategia silenciosa
de algunos sectores corruptos por destruir la independencia del sector laboral público y que también hay una mancuerna que se mantiene con dirigentes corruptos que solo hacen énfasis en lo que es la cuota sindical, pero no en la defensa integral de los derechos de los trabajadores. Entonces es una situación que realmente tiene que alarmarnos a todos. Hay un interés, igual que está sucediendo en Chile, igual que está sucediendo en Costa Rica, igual que está sucediendo en Argentina, donde ya existen sindicatos magisteriales o en el sector docente y que están volviendo hacia atrás. Es un retroceso y quieren aplicar estas mismas medidas de huelgas legales o ilegales, donde es el Ejecutivo quien declara esa ilegalidad o legalidad de las mismas una vez cumplan con los requisitos que ellos han impuesto. Entonces no podemos nosotros abrir los brazos para que se dé este tipo de controles o regulaciones negando el derecho individual y colectivo cuando existen estos conflictos en las relaciones laborales en el sector público, que ya cada profesión de grupo de trabajadores, pues a través del tiempo o históricamente, tienen una forma de lucha, tienen leyes especiales y cumplen con una diversidad de pasos, donde una vez no hay entendimiento entre las partes dentro de la relación laboral patrono-trabajador, entonces de las diferentes profesiones del sector público, entonces la última forma de lucha o la última fase a decidir después de todo un proceso de consulta es la huelga, respetando precisamente que deben darse esas fases. Entonces, para nosotros es importante, compañeras y compañeros y público que nos escucha, que esta situación esté muy clara porque hay intereses en esto. Repetimos, se hace mucho énfasis en el tema de la cuota sindical y en el tema de lo que es algunos beneficios que se tomarían o se tendrían como una vez se dé la sindicalización, más no es eso de mayor peso que los derechos integrales de los trabajadores en sus diversas profesiones dentro del sector público y que falta mucho por hacer para que se respeten estos derechos y se le haga justicia laboral a todos los trabajadores de las diversas profesiones en el sector público. Importante entonces que esto sea respetado, que ustedes lo conozcan, porque tendremos que hacerle frente a esta situación, compañeros y compañeras, así como hay el interés también de, a través de la evaluación, ir limitando o desapareciendo lo que es la estabilidad y la permanencia en el sector magisterial. Todo esto está hilado porque son procesos que se dieron en un mismo tiempo y que buscan precisamente pues que cada día los trabajadores del sector público tengan menos derechos, tenerlos controlados para que cuando, por ejemplo, en el sector de salud y en el sector de educación, que nuestros reclamos y exigencias no solamente son reivindicativas, sino que las mismas tienen el componente de los insumos para que estas instituciones de estos sectores funcionen, para que se les reconozca los derechos a los usuarios. Entonces, en el derecho a la salud y en el derecho a la educación, y que implica políticas públicas como obligación de quienes administren el Estado a través de los gobiernos y no del trabajador, que es el que ejecuta de acuerdo a los recursos que tiene esas decisiones que toman los altos funcionarios en las instituciones y que ejercen ese papel de empleador. Entonces, en esa vía pues es este tema que le damos este informe y aprovechamos pues para que ustedes tengan conocimiento de que existe esta mancuerna con algunos sectores dentro pues de los dirigentes y que se dejan llevar por esta situación, dirigentes corruptos, y hay pues esta estrategia silenciosa que se está llevando a cabo. Entonces, como ya lo hemos denunciado, también pues ocurrió en nuestro gremio que algunos aliados al gobierno que está por terminar, pues invaden, se toman, coaptan lo que es la Asociación de Educadores Veragüenses mediante un proceso no transparente con visos de corrupción, para que de esta manera pues la organización, la Asociación de Educadores Veragüenses, no siga cumpliendo con ese papel de vigilar, de denunciar
frente a las acciones de altos funcionarios de los distintos gobiernos. Recuerde, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook AEB Noticias enviándonos su reporte. Reciban un saludo cordial a todos los docentes a nivel nacional de parte del profesor Juan José de la Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses. De igual forma a toda la población panameña que todos los sábados sintoniza su programa Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial. Efectivamente queremos pues en primera instancia dentro de este informe resaltar lo que aconteció, nuevamente resaltar, ya que lo hemos hecho en varios programas anteriores, la resolución 1A del día 16 de marzo 2019, en donde la Magna Asamblea General, el máximo órgano de gobierno de decisión de la Asociación de Educadores Veragüenses, declara pues de manera contundente la nulidad de las elecciones celebradas el pasado 6 de diciembre de 2018, toda vez que el Comité de Investigación de las Elecciones presenta un sinnúmero de pruebas que demuestran la flagrante corrupción y la falta de transparencia por parte de un comité de elecciones que al final evidenció totalmente el apego a partidos de gobiernos tradicionales y por supuesto a personalidades infiltradas dentro de la asociación. Así que realmente la asamblea hace esta decisión toda vez pues la presentación de las pruebas por parte de este comité con una independencia y una objetividad comprobada. De igual forma se resuelve dentro de esta asamblea, en esta misma resolución, la convocatoria a un nuevo proceso de elecciones 2019-2021, por lo cual hacemos un llamado a toda la membresía nacional de la Asociación de Educadores Veragüenses a que esté anuente justamente al llamado que se estará haciendo para las nuevas elecciones 2019-2021, toda vez que dentro de una asociación tan beligerante, con una trayectoria de lucha impecable, beligerante y vertical, no puede haber cabida para todo lo que sea negativo, y en esta ocasión réplicas de sistemas clientelistas, réplicas de sistemas de corrupción que son cotidianamente observables dentro de los partidos políticos tradicionales. No puede ser esto replicado dentro de una asociación moralmente con un trabajo, con objetivos claros, con principios fundamentales como lo es la democracia, la justicia, la transparencia, el derecho a luchar por mejores días para toda la población. No podemos permitir como agremiados, como población, como sociedad nacional panameña, justamente que la asociación sea tomada por la corrupción y por la transparencia de partidos políticos tradicionales que han metido la mano justamente dentro de estas elecciones pasadas, por lo cual reiteramos pues hay una anulación aprobada a través de resolución y un llamado a nueva elección, y por supuesto un desistimiento, una anulación de toda actividad administrativa hecha por este grupo de personas que al final no representan la base magisterial asociada, ni mucho menos representan los verdaderos intereses de la democracia de este país. Así que en ese sentido pues ese mensaje alto y claro a cada uno de los compañeros a nivel nacional y a toda la base docente del país: no te dejes engañar, la transparencia es enemiga de la corrupción y de los corruptos. En esta ocasión también queremos compartir con ustedes un importante informe a toda la ciudadanía, padres de familia, docentes y el público en general que nos sintoniza todos los sábados. Definitivamente que para nosotros es importante que conozcan los análisis
pertinentes que hemos llevado a cabo de diferentes situaciones, tanto en el entorno educativo, en el entorno político, social y por supuesto en el entorno gremial. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el informe de las tan sonadas pruebas Crecer y la población indígena en Panamá, contradicciones, polaridades y al final evidencian una clara desvinculación de un compromiso real de las autoridades que administran el Estado y por supuesto lo que todos los docentes queremos, ir hacia una verdadera pedagogía fundamentada en esos elementos que se necesitan fortalecer dentro del sistema educativo. Con ustedes entonces pues el informe sobre las pruebas Crecer y la población indígena en Panamá. Durante las recientes semanas, tras las elecciones 2019, hemos venido comentando los retos que tiene el gobierno electo. Tenemos el del acceso a las condiciones de educabilidad, de calidad para las poblaciones indígenas del país, la mayoría ubicadas en áreas de difícil condición laboral, es decir, en zonas rurales o urbanas del país donde se hace difícil el ejercicio de la profesión docente. Quiero subrayar este término, la profesión docente. Y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la ausencia de condiciones como seguridad ciudadana, seguridad ambiental, gestión de riesgo, comunicación vial y de medios, de instalaciones educativas adecuadas, alimentación, entre otras, las cuales producen un pobre resultado de aprendizaje entre las poblaciones indígenas del país y peor aún, la ausencia de una política adecuada a las realidades culturales como las lingüísticas agravan el problema. Para ello vamos a leer un atinado artículo del investigador de Centro de Investigación sobre Educación de los Pueblos Indígenas, CIEPI, Magíster Artinelio Hernández. De hecho, el Estado panameño es plurilingüe y multicultural, al reconocer que existen grupos humanos que hablan distintas lenguas y expresan diversas culturas en un determinado territorio. Hemos dado un paso o gran paso. Sin embargo, la historia panameña nos indica lo contrario, ya que la educación en Panamá, desde los inicios de la República, ha tenido como idea fundante la inclusión forzada, la homogenización y la aculturización de las culturas indígenas del país con el propósito de mantener la unidad nacional. Este proceso ha significado para los pueblos indígenas la asimilación de la cultura del otro, con el olvido de su lengua, cultura, etc. Una de las instalaciones que ha hecho ese trabajo es el sistema educativo, desde sus instancias superiores hasta las microestructuras como los centros escolares en nuestro país, donde se manifiestan los prejuicios o estigmas sociales creados por la sociedad civilizada en los distintos estratos hasta la fecha. Algunos ciudadanos del siglo XXI manifiestan consciente e inconscientemente la discriminación y el racismo contra la presencia de la cultura indígena en Panamá y sobre todo sienten la superioridad frente a la presencia indígena producto del coloniaje. Entonces, la historia educativa panameña viene así marcando patrones de exclusión hacia los pueblos indígenas. De este modo, los pueblos indígenas han enfrentado todas estas situaciones hasta que en la década de 1970 se inicia un nuevo proceso durante un seminario taller organizado por el Ministerio de Educación, Meduca, en abril de 1975.
En este seminario los participantes adquirieron los fundamentos lingüísticos básicos que les permitieron luego realizar un análisis científico de la estructura fonológica de su lengua y en base a ello elaborar un alfabeto que responda a esa estructura. Este hecho ha sembrado nuevas ideas y de allí emerge con mayor formalidad el bilingüismo dentro de Meduca. Desde esa década, el Meduca ha intentado rescatar o revitalizar las lenguas indígenas, logrando sistematizar los alfabetos indígenas, lo cual se oficializó en el año 2010. En 2007 se crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y en el año 2008 se presentó el modelo de educación bilingüe intercultural ante el Ministerio de Educación y la propuesta curricular del pueblo Guna en el año 2011. En la realidad de los hechos que se presentan aún en la práctica, al niño indígena se le obliga a alfabetizarse en un idioma que no habla para adquirir competencias básicas como escribir, leer y escuchar. Su lengua materna no es el español. Aunque no hable ese idioma como nativo, se le dan los contenidos en español y eso no importa, porque los niños indígenas no tienen derechos de alfabetización en su lengua materna. Entonces, ¿qué tan impactante es lo que ha hecho el Ministerio de Educación para revertir los resultados de las pruebas de los niños indígenas, tomando en consideración las normas que reglamentan la implementación de la educación bilingüe intercultural en los territorios indígenas? Revilla, 1978, nos invita a reflexionar para tomar cartas en asunto, señalando que el aprendizaje de una segunda lengua debe iniciarse a partir de los 3 años y medio. El contenido a impartir en una enseñanza bilingüe debe basarse en el criterio de utilidad inmediata de la lengua. Los métodos que deben emplearse han de partir desde el interés inmediato del niño, en estrecha relación con su entorno y mediante relaciones agradables entre el profesor y sus alumnos, aprovechando siempre que sea posible las situaciones lúdicas, sobre todo para llegar a la alfabetización de la segunda lengua. Los niños indígenas deben hablar o dominar la primera lengua, en este caso la lengua materna, tomando en consideración lo expresado por Revilla en cuanto a alfabetizar en español a los niños indígenas. El niño tiene que hablar el idioma español. Sin un dominio del lenguaje imposible, es imposible el cultivo de las demás materias, pues el vínculo básico es este. Los recientes datos de Meduca de las pruebas Crecer aplicadas a los niños de tercer y sexto grado son el resultado de la poca atención recibida por las autoridades del Ministerio de Educación en materia de bilingüismo en Panamá, sobre todo la implementación de educación bilingüe intercultural en los territorios indígenas. Entonces, ¿quiénes son los reprobados con estos resultados? Es la gran interrogante. Luego de leer el artículo del magíster Artinelio Hernández, es importante constatar que la solución al problema de acceso a la calidad educativa en las poblaciones indígenas no puede ser algo impuesto desde arriba, desde el Estado, ni bajo premisas filosóficas pedagógicas ajenas a las cosmovisiones de las poblaciones indígenas. Por ello, la solución a estos problemas es con la participación desde abajo, desde las mismas poblaciones indígenas y autoridades tradicionales,
De lo contrario, nos encontraremos dentro de 5 años volviendo a ver el panorama que hoy podemos apreciar con los resultados de las pruebas crecer. Realmente es importante este análisis que se ha hecho justamente desde esta perspectiva, porque de esta manera se hace un análisis objetivo e integral de una materia tan importante dentro de un sistema que requiere una verdadera atención. Además, es importante señalar que aunado a esta cadena de eventos que al final mide sinceramente no un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una pedagogía integrada o integradora, sino que más bien es una diáspora tanto de recursos como de los esfuerzos humanos de muchos docentes o de todos los docentes a nivel nacional que al final sostienen el sistema, independientemente no cuenten esto con elementos de educabilidad totalmente atendidos. Por ejemplo, estructuras en donde el espacio físico tenga los estándares necesarios para impartir un proceso adecuado, un proceso que permita en primera instancia el ambiente adecuado para generar ese conocimiento. En segunda instancia tenemos la falta de equipamiento inmobiliario adecuado, acceso a los servicios básicos que es nulo en la mayoría de las escuelas, en donde lo que observamos son los hacinamientos, malas condiciones, falta de equipamiento como sillas, pupitres, tableros, proyectores, el acceso al internet. Imagínense, si no hay luz en las escuelas, menos va a haber internet. Si no hay agua potable, ¿cómo entonces proveer de todos estos elementos muy importantes para que el niño, para que el joven tenga esa capacidad de poder entonces desempeñarse, desarrollarse de una manera adecuada? Y por supuesto también está el tema de la alimentación o la cadena alimenticia, que es carente, es ineficiente y es de mala calidad. Entonces son elementos de educabilidad que lamentablemente no son atendidos. Una nueva administración entra con todo este reto encima para poder enfrentar. Sin embargo, lamentablemente, como lo hemos señalado, partidos políticos tradicionales al final se apegan al mismo modelo, se apegan a las mismas contradicciones, realizan esos mismos procesos de cadenas de improvisación de programas y proyectos, defendiendo las carteras y los intereses de quienes los llevaron al poder, alejándose entonces de los intereses de los que de verdad importan, que es la población de este país. Es decir, entonces denunciamos desde ya que justamente de no tener una política pública adecuada, consensuada, verdaderamente discutida, provocada desde abajo, no podrán entonces evaluarse realmente y llegar a ese punto de atención integral que todos queremos dentro de un sistema que todos aspiramos que se siga fortaleciendo hacia una pedagogía integradora, una pedagogía que sea liberadora, que nos haga crecer y desarrollar como seres humanos, porque de todo esto entonces se desprende la calidad y la famosa excelencia de la cual se alardea y se habla mucho hoy día. También queremos compartir con todos los amables oyentes, especialmente a todos los agremiados y agremiadas a nivel nacional, como mejor la Asociación de Educadores Veragüenses lo sabe hacer de una manera formal, responsable, de una manera contundente y con la verticalidad, la transparencia, la democracia, la honestidad que nos atañe. Queremos extender este comunicado precisamente a todos los miembros de la AEV y de la ciudadanía en general. Alertamos por falsos comunicados y engaños a nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses. Mediante el presente comunicado, la AEV quiere desmentir públicamente las supuestas notas de procesos disciplinarios contra miembros de la AEV de diferentes partes del país, emitidas bajo la dirección del señor Luis Sánchez, quien falsamente se hace pasar por secretario general de la AEV y quien
se encuentra en franco desacato de lo dictaminado por la Asamblea General Ordinaria de la AEVE y de todos los organismos de AEVE, que formalmente expulsó al señor Sánchez y otros, hoy exmiembros de la AEVE, mediante resolución votada por la mayoría unánime de participantes, sustentando la expulsión de los mismos en hechos concretos de comprobada acciones contra los intereses de los docentes panameños y lo establecido por el estatuto de la AEVE, siendo expulsados partidarios de líneas corruptas del gobierno y demás fuerzas corruptas que vienen intentando destruir a AEVE. Hacemos el recorderis de cómo nuestra exsecretaria general y hoy dirigente nacional docente Yaira Pino fue pinchada y vulnerados sus derechos a la intimidad por el anterior gobierno, en el momento que era partícipe del mismo, el señor Juan Carlos Varela. Cualquier nota o comunicado emitido bajo la firma del señor Luis Sánchez a nombre de AEVE no tiene validez alguna y no representa a la AEVE. Este señor fue expulsado de la AEVE y se encuentra haciéndole de tropa de choque a favor del gobierno corrupto de Juan Carlos Varela y demás fuerzas corruptas para destruir a AEVE, como evidentemente lo han intentado con proyectos de ley como el 500 y 511, con el cual buscan destruir la independencia de los gremios beligerantes del sector público de salud y educación y demás, para poder controlar políticamente, o mejor dicho, de manera politiquera, a los trabajadores del sector público, destruyendo el derecho a la libertad de asociación y a huelga. Solicitamos a todos los miembros de la AEVE que tengan conocimiento de notas similares como las que se han estado enviando los hoy expulsados de la AEVE, dirigidos por el señor Sánchez, no sean informados para iniciar procesos legales. Este señor y cómplices ya tienen sobre sí una serie de querellas penales y de otro tipo por una diversidad de irregularidades cometidas. Sí a la defensa de la institucionalidad y la democracia gremialista. Sí a la transparencia, no a la corrupción y a los corruptos. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Representantes de distintas organizaciones panameñas explican que sería un error continuar remendando la Constitución Nacional. Es por eso que manifiestan desconfianza en el método de reformas planteado por el presidente electo Laurentino Cortizo, quien pretende adoptar las sugerencias del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y someterlas al análisis de 2 legislaturas consecutivas de la Asamblea Nacional, según lo establece el segundo numeral del artículo 313 de la actual Constitución, un acto que luego deberá ser ratificado mediante un referéndum popular. La concertación no tiene fundamento legal para lo que ha venido realizando, puesto que fue creada con otros propósitos y aquí lo que se ha querido hacer es una sustitución, es decir, eludir al poder constituyente, que es el de todos los ciudadanos, para ellos arrogarse el derecho que no tienen ni dentro de la Constitución ni dentro de las normas vigentes de hacer anteproyectos de Constitución o de reforma a la Constitución. Las principales críticas señalan la falta de participación y limitada representatividad dentro de la concertación. Supuestamente los intereses constituidos en este organismo guardan estrecha relación con grupos políticos y económicos y se rige bajo el manto del presidencialismo. El proyecto que se lleve termina en manos de los diputados, que son los que discuten, deciden y votan. Y nosotros sabemos que estos diputados, ¿verdad?, no van a aprobar nada bueno para el pueblo panameño. En consecuencia, cuando eso se lleve al referéndum,
el pueblo tendrá la obligación de votar entre continuar con los mismos parches o rechazar rotundamente esas propuestas y obligar al gobierno entonces a convocar una asamblea constituyente originaria. La necesidad de una asamblea constituyente ha sido planteada por distintas organizaciones de trabajadores, académicos y jóvenes estudiantes. Para ellos, la refundación del país debe sustentarse en un documento que incluya la amplitud de sectores que da rostro a Panamá. Que se establezca un poder constituyente, un poder que emana directamente del pueblo, que sea el pueblo quien dirija su nueva constitución y no simplemente el poder ejecutivo o el poder legislativo quien emita este tipo de modificaciones. El pueblo no sostiene ya, no aguanta más una modificación más. El documento aprobado el pasado 10 de junio por el Consejo de la Concertación ha sido considerado como un parche que intenta perpetuar los poderes especiales otorgados al presidente desde la Constitución Militar de 1972. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Dale, toca. Con tanto dinero que entra en este país, no debería haber desempleo, mucho menos pobreza, pero aquí nos obligan a vivir siendo esclavos de por vida de las megas empresas. Cada vez que un pobre intenta superarse, le ponen trabas y trabas porque no quieren que avance. Persiguen a los boneros, persiguen a los taxistas y quieren quitarle al pueblo el derecho de ser artista. No defiendo política y menos por corrupción, pero si a Martinelli lo metieron a prisión por violar un decreto de la Constitución, ¿por qué no meten preso a los jefes de mi bus? Que también están violando la Constitución, censurando del ciudadano la libre expresión, promoviendo la prohibición de que un artista no puede expresarse en un bus y están violando un decreto, un derecho nacional. Artículo 37, tú lo puedes buscar. Son criminales y tienen el descaro de multarte y de mandar a un policía que te vaya a golpear. Lo que no puedo comprender de este mal de raíz. Yo tenía mi casa chica y ella estaba en Panamá cuando vino la tormenta y con ella te un caimán. Ahí menea la colita como una señorita, ahí menea la colota como una señorota, y en su inmenso territorio es una emergencia y la tierra
La historia de las miradas. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué, y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una su marimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían, así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, 2 en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros de un lado a otro tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres, y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban, y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, porque de por sí no miraban, pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es, y que está
y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse.
pasa, por eso en aquella plaza te mataron ese día. El yanqui Felón reía en su flamante crucero, pero tu blanco sombrero ensangrentado se alzó y un estandarte pintó primero entre los primeros. En el segmento de feliz cumpleaños, nos toca felicitar a todos y a todas los cumpleañeros del día de hoy, de los momentos más importantes de la vida de las personas. Su cumpleaños, un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los compañeros y compañeras de hoy. Y por supuesto le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para muchas felicidades. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva. Liberando la radio. Lo libre tiene facultad para obrar o no. No es esclavo, no está preso. Es licencioso, insubordinado e independiente. Radios libres, cultural y musical, sin fines de lucro, autogestionadas, al servicio de la comunidad.